Hola, Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Hola, ¿qué tal? hola, Reinita. Bien, ¿y tú? Pues bien, menos mal que me he podido descargar esto porque pensé Ay, que no iba a funcionar. pues menos mal, te agradezco mucho que estés aquí y que hayas aceptado charlar un ratito conmigo. Yo tenía muchas ganas. Cuéntame cómo va esa promoción de la novela. Pues bueno, ahora ya estoy en Madrid, de vuelta, que he estado en Lugo, en Coruña y en Andalucía. Ujú. Y ahora más tranquila, la verdad, porque ya tenía como ganas de ponerme otra vez a trabajar y eso. Así que bueno, muy contenta. Pero bueno, Pero, muy bien, muy bien. pero también mola mucho, ¿no? Lo de andar por ahí, andorrear por ahí presumiendo del libro nuevo, ¿no? Sí, a ver, yo soy un poco cortada para esas cosas, entonces, bueno, pero me gustan mucho, por ejemplo, las presentaciones las disfruto mucho. Me encuentro con mucha gente amiga y está bien. La prensa la llevo un poco peor, pero creo que tiene que ver conmigo, vaya, con que pues soy un poco más tímida para esas cosas, ¿no? Vale, pero ¿no hubieras preferido no tener la difusión o No, sí? hombre, no, desde luego, no, Ah, no, para nada, no, estoy hombre, feliz. hoy Mm. en día es súper, súper importante, ¿no? Mm. La verdad es que sí, he tenido mucha suerte con la editorial y con todo, con la agencia, estoy encantada, sí. Sí, están haciendo un buen trabajo, pero también porque la novela tiene cómo defenderse sola. Entonces, si a eso le pones un poquito de cariño y esfuerzos para darla a conocer, pues solita la novela tampoco hay que esforzarse demasiado. Lo suficiente, digo yo, como para que arranque. ¿Y qué te han dicho la gente? O sea, de entre las cosas que te han dicho, los comentarios que has recibido hasta ahora, ¿cuál de ellos destacarías que te haya dejado así un Bueno, poco sorprendida o contenta? pues no sé, la verdad es que estoy teniendo muchísima suerte porque, mira, justo 10 minutos acaba de poner un tuit Fernando Aramburu diciendo que le ha encantado y eso, y bueno, también Muñoz Molina y Mendoza y Miki Otero, y o sea, ha habido un montón de gente que ha dicho cosas muy buenas, Darío Adanti, por supuesto, que además me ha ayudado un Mm. montón. Y, jo, no sé, estoy muy agradecida, la verdad, porque yo pensé que no iba a llegar tan lejos la novela, porque siendo la primera novela de una autora nueva, joven, a la que no conoce nadie, ¿sabes? Digo, yo qué sé, pero sí, sí, está teniendo su caminito, ¿no? Y la gente está siendo muy generosa conmigo, la verdad. Pues precisamente porque se trata de una ópera prima y de una novela escrita por una chica que se está intentando abrir camino en el... Bueno, intentando abrir camino. Es que ya no podemos decir eso contigo. Tú has entrado por la puerta grande, por donde quisiéramos entrar todo el mundo. Y lo maravilloso de todo esto es que lo haces con una destreza absoluta. Has escrito una novela, sinceramente, una novela magnífica. Una Jo, novela muchas gracias. que cuesta creer, no te lo tomes como un comentario negativo en absoluto, pero cuesta creer que un autor novel, un autor que está en teoría en proceso de maduración, publique una novela de esta manera, ¿no? Lo que a mí me llevó a pensar que en realidad, aunque sea tu primera novela publicada, tú antes tuviste que haber escrito mucho, ¿no, Alba? Y leído mucho. Sobre todo leído. Escrito también, pero no, o sea, es mi primera novela tal cual. O sea, no, yo no tengo ninguna novela de esas en el cajón que tienen algunos otros escritores de como intentos fallidos o tal. No es mi caso. Es verdad que sobre todo, yo creo que sobre todo he leído mucho y sigo leyendo mucho. Y yo además soy de esas que o está leyendo algo o no soy capaz de seguir escribiendo, ¿sabes? Yo necesito siempre estar Estar como leyendo. alimentando la bestia, así todo el rato. Y además tengo que leer cosas buenas porque soy como una esponja y todo lo que leo me lo quedo para mí y como lea cosas horribles se me quedan dentro también, ¿sabes? Bueno, yo tengo el privilegio de conocerte un poquito más porque hemos eh, compartido impresiones en algunas ocasiones dentro del marco de la Fundación Antonio Gala y porque tenemos algunos amigos en común. Pero en realidad la gente para la que estoy queriendo hacer esta entrevista no te conoce de nada, ¿no? Yo más o menos tengo una idea de cuáles son tus referencias, pero cuéntanos, ¿cuáles son esos autores que lees con
con ganas de devorarte y que de alguna manera están siendo los que te influencian mientras escribes esta novela o quienes están influenciándote ahora para trabajar en nuevos proyectos si es que estás en ello? Pues mira, bueno, lo primero, siempre hablo de Mendoza, pero creo que es justo, ¿no? Como decir que evidentemente es como probablemente mi referencia más clara, más evidente y uno de los autores a los que además he leído con más devoción casi, ¿no? Pero bueno, creo que puede haber rastro de otros autores, como puede ser, por ejemplo, J.K. Toole. Yo siempre hablo de La conjura de los necios como un libro que para mí fue definitivo, sobre todo a la hora de pensar que se podían hacer otras cosas, ¿no? Distintas con el material que tenemos. Y luego, por ejemplo, un autor que me encanta y al que, a pesar de ser de otra generación más joven, ¿no? Pero que al que siempre me refiero como uno de mis referentes es Juan Pablo Villalobos, me encanta lo que hace. Y luego también, por ejemplo, otra gente brillante que está publicando hoy, puedo hablarte de Marta Sanz o de Esther García Llobet, que justo me estoy leyendo esto ahora y es una maravilla. Sánchez. Y que es novedad, vamos, acaba de salir. Y no sé, yo la verdad es que, como ya te digo, trato de, te podría, hoy te digo esto, pero mañana me haces la misma pregunta y te hablaría de otras 5 o 6 personas distintas, porque creo que hay gente haciendo cosas muy guays, realmente, ¿no? Bueno, Agustín Fernández Mayo tendría que decirlo también, porque también, sobre todo su casi como su canon filosófico me interesa particularmente, ¿no? Y bueno, no sé, hay un montón de gente por ahí haciendo cosas extraordinarias, la verdad. Es de Yo, bien. esta gente que dice que la literatura está muerta, yo no sé en qué lugar viven, porque a Sí, mí me parece que hay es cosas un mito. estupendas. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Hombre, es de bien nacido ser agradecido, dice el dicho, ¿no? Y, y vivimos en una época en la que no podemos evitar tirar de las referencias. Tú has escrito una novela que sí que sin duda puede tener alguna influencia de algunos autores de los que has citado. Quizá entre los más importantes esté el mismo Mendoza, ¿no? Yo he visto mucho a Mendicuti también. Hace unos días publiqué También, la sí. reseña, ¿no? Y he visto mucho a Mendicuti. Y escucharte hablar durante la presentación de la novela en la Fundación Antonio Gala del propio Almodóvar me llevó a pensar en él, ¿no? Aunque sinceramente tengo una referencia menos literaria de Almodóvar que cinematográfica, pero la naturaleza de los personajes de tu novela es bastante almodovariana, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, Mendicuti además en nuestro año en la fundación vino a vernos. Ah, Sí, lo invitamos y bueno, yo apenas le había leído hasta llegar, pero bueno, por la influencia también de Dimas, Dimas Prichisli, que es poeta y que estuvo conmigo en la fundación, empecé a leerle sí. más y eso, y la verdad es que fue un descubrimiento para mí, me parece uno de los autores, por lo menos en español, que mejor se acerca al dibujo exacto y a un retrato fiel y rico de las voces, ¿no? De las voces de los personajes. Me parece que lo hace fenomenal. Así que si has encontrado algo de él, pues eso es un gran piropo, porque me parece un gran escritor. Y con respecto al Sí. Almodóvar, bueno, eso es evidente, eso sí que es total, porque es un director al que yo he visto mucho y he seguido Admirado mucho mucho, ¿no? y lo admiro mucho y me interesa mucho lo que hace. Así que sí, está claro que está ahí, sería absurdo negarlo, ¿no? Porque es evidente. Estaría bueno que te tuiteara algún día el propio Almodóvar. A ver, Sí, ojalá, estaría guay, ¿no? sí. Estaría Sí, guay, sí. estaría guay. A ver, yo destacaría de tu novela básicamente el uso del lenguaje. Yo, para serte completamente honesto, estoy bastante desencantado con los personajes de tu historia, aunque tengo que reconocer que me lo pasé francamente bien. O sea, es una novela muy divertida. Es una historia que aunque tienes un sentido del humor difícil de comprender al principio, como pasa prácticamente a la inmensa mayoría de las personas en este país que entienden muy poco de ironía y sarcasmo, pero es fácil entender la lógica con la que lo utilizas, ¿no? Y se la pasa uno muy bien. Pero no he podido evitar pensar en qué te lleva a ti a querer construir personajes así. Son terribles. Todos son horribles. Son Bueno, no tienen una sé. calidad.
A No mí me sé. lo han parecido. O sea, el único personaje que me parece menos detestable, menos vil, aunque es bastante patético, es tu protagonista. Y El Susana, resto, quizá. Susana no es mala. bueno, no sé yo. No vamos a hacer un spoiler de No, la no lo novela, es. pero a mí esa historia que le cuenta al final parece como que va, bueno, para no desencajar un poco a quienes nos estén viendo, Mm. em, Susana es uno de estos personajes que aparece en la historia de manera más o menos esporádica, ¿no? O sea, no es un personaje Sí, es el menos demasiado principal, sí. importante, ¿no? Ajá. Pero tiene una función importante, porque en el momento en el que tu protagonista se ve más al límite, en ese momento en el que realmente necesitaría algo de ayuda, de apoyo, porque no lo encuentra en ningún otro sitio, pues va a donde cree que lo puede obtener, porque Susana es la única persona con la que de verdad se ha podido sincerar alguna vez, ¿no? Mm. Y esta chica, también por la historia que tiene, le responde de una manera en la que no parece hacerse muy responsable del consejo que le está dando, pero al final le está dando un Mm. consejo que busca más beneficio para sí misma que para él. ¿No te Sí, pero parece? Natalia es un personaje primero que yo creo que no estaba midiendo las consecuencias de, de lo que le estaba aconsejando porque no sabía lo que iba a pasar. Y segundo, que cuando Susana. sucede, o sea, Susana, perdón. Ajá. Y segundo, que cuando sucede se arrepiente profundamente, ¿no? Es probablemente el único personaje que realmente se da cuenta de que la ha liado, ¿no? O sea, se da cuenta o se arrepiente de haber hecho lo que ha hecho y sin embargo es la que menos ha hecho, o sea, lo Como que se único que ha hecho entrega. es dar un Sí. consejo malo, ¿no? O sea, entonces a mí Natalia no me parece una mala persona y Federico tampoco, Susana, perdón, Federico me parece un panoli solamente. Es, Y es luego Pero aunque sea Panoli, al menos creo que yo es el único que se salva. El único o sea, que se salva en el plano de lo moral, ¿no? De lo sí, moral. a ver, yo siempre, yo con esta novela lo que he intentado es hacer una especie de plantel de personajes que son moralmente reprobables todos ellos, pero sin Eso. embargo con los que creo que se puede empatizar. O Sí, sea, no, no la idea es significa que un no se poco, pueda empatizar, por supuesto que sí. Sí, sí, desde luego, desde luego. la idea Pero, es un poco buscar esta pregunta de qué haría yo en su lugar y si te respondes, pues no sé si haría lo mismo, creo que es por ahí por donde quería ir, ni en el sí absoluto ni en el no, sino en esta ambigüedad que realmente te hace pensar qué harías tú realmente, ¿no? Eso por ahí me quería mover. Y en ese sentido, creo que aunque ninguno de ellos actúa según una moralidad estrictamente... son muy baratos todos. bueno, no son tan baratos. No son tan baratos. Quizá Son caros. Natalia Lo que pasa no. es que se venden, pero son Quizá carillos. Bueno, Natalia no. Pero bueno, yo no sé si Federico, ¿eh? Federico toma decisiones tan a la ligera. El tío es que de verdad es que es súper súper tonto. Quizá uno de los personajes que me ha parecido más inteligente es la madre de Federico. sí, y es la peor. O sea, es la También. más inteligente, Pero es pero es que para mí sí, bueno. para mí es el personaje más maligno. O sea, yo lo tengo clarísimo. Esto lo he discutido mucho con mucha gente, pero para mí la madre de Federico es deleznable. O sea, ella sí que no merece la salvación. No la merece. Y sin embargo la Fíjate. tiene porque el mundo es así. O sea, Pues sí, sin embargo la tiene. Pero ahora mismo probablemente toda la audiencia que sigue mi canal se estará preguntando, ¿y estos tontos de qué ¿de qué están estamos hablando? ¿No? hablando? Porque no tienen ni idea de lo que va. Ahora me gustaría que nos hicieras así, solo que nos contaras el planteamiento como para que se hagan una idea, ¿no? Pero algo te quería decir yo sobre Federico. A pesar de que el final de Federico es el que es, Mm. no es el que termina peor de todos, ¿no? Bueno, según se mire. Porque No es el que termina peor de todos, no. No. Yo creo que no. eso a Pero mí bueno. me consoló un poco, la verdad. Mm. Ya que es el personaje protagonista de la historia, me he sentido un poco aliviado por él. Porque he dicho, bueno,
al menos tal vez tendrá la oportunidad a lo largo de su vida de aprender, ¿no? Como de sacar algo de todo esto que ha tenido que vivir y empezar quizá a tomar decisiones distintas, ¿no? También se queda ahí abierta la posibilidad de que en el caso de Natalia, que es uno de los personajes más importantes de la novela, también pase algo distinto, ¿no? Porque no terminamos de averiguar exactamente qué es lo que va a pasar con ella. Sí, bueno, sobre todo, o sea, ella no acaba mal, lo que pasa es que tiene dos opciones y no sabes muy bien por cuál de las dos va a tirar, ¿no? Y ahí probablemente esté su salvación, ¿o no? Bueno, Pero... todo esto que estamos discutiendo es porque tu novela va de un hombre, por cierto, que está en la cuarentena, que has decidido que sea mayor que tú, que tienes un nivel de la comprensión de la vida un poco más cercano a la generación a la que pertenecemos nosotros y sin embargo me ha resultado muy curioso que eligieras esta edad para el protagonista. Que no tiene ni oficio ni beneficio, a pesar de que es un hombre súper culto, ¿no? Que tiene unos conocimientos brutales y que debería, para el nivel de conocimientos que tiene, lo he pensado varias veces, eh, ser más astuto, un poco más inteligente, pero en realidad es un panoli, como dices tú, ¿no? Es bastante tonto. Y no consigue trabajo, pero tampoco parece muy preocupado por conseguirlo. Su madre vive con su madre, ella está bastante harto de tenerlo en casa y un día le dice que ponga un anuncio en el periódico. Y a él le hace caso básicamente por quitársela un poco de encima y que no le esté dando la vara, ¿no? Y ante ese anuncio recibe una llamada, para su sorpresa, de una mujer que quiere ofrecerle un trabajo y a partir de ahí el personaje empieza a dejarse empujar como por las olas del mar sin tener demasiado claro qué va a ser de él. Ahí hay algo que me llamó mucho la atención, Alba. La visión que tienes sobre el futuro. Porque aunque hablas de otra generación, de una generación que nos precede, ¿realmente tienes la visión de la vida que puede tener Federico? De ese fracaso absoluto. Una de las cosas que yo creo que de las que habla tu novela es esa, ¿no? Creo que invita al lector a pensar sobre si tiene o no tiene de verdad las riendas de su propia existencia. Porque tu protagonista no las tiene, ¿no? No, él no las tiene, desde luego. Pero eso, o sea, a ver, vamos a ver, el tema es que evidentemente, aunque hay algo de mí en todos los personajes, yo no soy mis personajes. O sea, yo me pongo una Obviamente. máscara, opero desde ellos y de repente me pongo la máscara del desencantado que piensa que no hay futuro y que no hay nada más allá y que solo le queda como el lumpen y la trampa y el chanchullo, ¿no? Quiero decir que no es lo que yo pienso, pero sí creo que hay un sector que de la sociedad en la que vivimos que puede estar muy cercano, más de lo que parece, porque puede parecer una caricatura, pero creo que no lo es tanto, a un personaje veleta que se deja llevar y que está ya desencantado porque le han ido tan mal las cosas que realmente no es capaz de salir a flote. En el fondo, Federico no es así desde que nació. O sea, Federico se ha dado tantos golpes que ya se deja flotar simplemente, ¿no? Porque sabe que si nada, pues probablemente le hundan. Entonces, pues ya ha decidido dejar de hacerlo, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que creo que hay una reflexión sobre el futuro ahí y de hecho, bueno, que si nuestra generación todavía no está ahí, y no digo que sea el caso de todo el mundo, no es el mío, yo no me puedo quejar en ese sentido, pero que hay gente de nuestra generación que llegará a ese punto y llegará simplemente por el paso del tiempo. O sea, es una cuestión de tiempo, nada más. No, cuando pasen 10 años y hayan experimentado a la gente que está realmente en un hoyo, ¿no? Pues todas las cosas por las que ha pasado mi personaje, pues ya veremos dónde están. ¿Y tú cómo crees que estarás? Pues yo concretamente creo que bien, pero no lo sé, pero creo que bien y creo que tiene que ver precisamente con haber tomado las riendas, porque yo no las tenía tampoco. Ah, sí.
¿Te O pasó? sea, yo hubo un momento en el que no las tenía. Yo estaba estudiando una carrera que me gustaba regular, Es verdad, la porque tú eres terminé, arquitecta. mm, mm, me vi envuelta en un curro que tampoco me llenaba y me vi con todo encima, ¿eh? Me vi con todo encima hasta que me fui a Córdoba. O sea, yo no encontraba la salida. Podrías Y la decir que encontré porque en un momento dado di un volantazo. Y el volantazo consistió en dejar todo aquí y largarme a Córdoba. O sea, ese fue mi volantazo. Y a partir de ahí las cosas han ido mejor porque yo me he encontrado, ¿no? tu llamada en la piscina fue la Algo Fundación así. Antonio Gala. Sí, bueno. Oye, pues mira, este eco me gusta, este eco me gusta. Ahora creo que entiendo un poco mejor a tu personaje protagonista y tu novela. Porque, sinceramente, me has dejado pensando. Me he quedado pensando. Bueno, yo siempre he tenido una visión de la literatura. O sea, he pensado en la función de la literatura, ¿no? Como un ejercicio esencialmente comunicativo. Y cada que consumo ficción, intento reflexionar en qué es lo que quería decirme el autor a través de la historia que me ha contado, ¿no? Y no me ha costado tanto trabajo identificar el tema que querías abordar, ¿no? Sobre eso, sobre tomar las riendas de la vida y si vas a permitir o no que tu vida se desbarranque de esa manera, ¿no? Porque de pronto nos encontramos ante la vida de un Federico, un protagonista en tu novela, que parece que está completamente desbarrancado y que si no es porque los demás más o menos le empujan y le impulsan a tomar ciertas decisiones, es que podría seguir allí perdido y a la deriva. Y ni siquiera termina la historia sintiendo o pensando que deja de estarlo. Más bien entra como en un nuevo abismo, ¿no? Entra como en un nuevo que no sabe muy bien Sí, pero porque cómo yo serán creo las que cosas. eso tiene que ver con que él no toma las riendas en ningún momento. Él solo se deja llevar por las circunstancias. Si las circunstancias hubieran sido seguir en su casa con su madre tranquilamente, pues eso es lo que le habría llevado a la deriva. Y si entra en otro bucle es precisamente porque tampoco toma las riendas, simplemente se deja llevar por una veleta un poquito más agitada, ¿no? Pero una veleta, al fin y al cabo. Sea como sea, tu novela es bastante interesante. Mezclas muchos géneros, vemos ahí algunos fragmentos de guión de audiovisual para ese guión de televisión, vemos Sí, alguna ficticios. carta, también me he podido apreciar que combinaste varios tipos de narrador, aunque hay una presencia bastante más fuerte de la primera persona desde puntos de vista distintos. Quizá ese es la característica más destacable de tu obra, ¿no? Uno de los aciertos más importantes y quizá lo que me hizo pasar lo mejor de todo es precisamente ese manejo que tienes de las voces. En ningún momento he sentido que estuviera confundiéndome de personaje, que te hubiera salido del personaje. Me pareces una gran intérprete, ¿sabes? Ese ejercicio de desdoblarte en cada uno de esos personajes para asumir sus voces me ha parecido una destreza muy grande y yo creo que si hay una razón por la que merece leer tu novela es precisamente esa, porque tienes un manejo bastante envidiable, muy agradable, muy interesante. A mí me gustaría preguntarte algunas cosas sobre cómo hiciste la novela. Este espacio en el que nos encontramos ahora forma parte de mi canal de YouTube y en él reflexiono con autores, tanto consagrados como gente que empieza como tú y como yo, sobre la creatividad y el método creativo. Ya en alguna entrevista te he escuchado hablar un poco de ello, pero me gustaría que se lo contaras a mis tallerícolas, a mi gente. ¿Tú cómo hiciste tu novela? ¿Cómo definirías tu método? Un método que a lo mejor puede cambiar con el paso del tiempo, pero ¿cómo Sí. es ahora el método de Alba Carbellal? Esto me cuesta contestar porque creo que es mucho más orgánico de lo que puede parecer. Yo he compartido en la fundación con otros autores que trabajan de forma muy diferente a mí y a ellos les funciona el suyo. O sea que tampoco es una cosa como que solo haya una forma de hacer. En mi caso, yo trabajo mucho con pequeños esquemas de trama a muy corto plazo
es decir, casi de capítulo o capítulo y medio. Defino un poco lo que va a pasar inmediatamente después, pero a medio plazo y a largo plazo no sé lo que va a pasar. En ese sentido soy muy brújula. O sea, yo voy como poniendo en aprietos a los personajes, haciéndoles cosas y voy viendo por dónde tirar. Y con respecto a la estructura me pasa un poco lo mismo. Yo empecé esta novela pensando que iba a ser una narración relativamente homogénea, que iba a estar narrada en primera persona por Federico, que es el que lleva el peso de la narración, pero Natalia apareció después con una voz propia porque me di cuenta de que necesitaba que ella tomase la palabra, pero es por una cuestión de peso narrativo, ¿no? Y al final que aparece una tercera persona también apareció de forma muy orgánica porque me di cuenta de que ninguno de los personajes podía narrar eso que estaba sucediendo, entonces me tuve que salir, ¿no? Para contarlo yo, narradora. Entonces, todas esas cosas me han venido a posteriori sobre la marcha y creo que hay que estar, creo yo, por lo menos yo, para hacerlo bien, tengo que estar con los oídos y los ojos abiertos para aceptar los cambios que vienen, porque la narración te va guiando, ¿no? Te va llevando por donde tiene que ir. Y si estás como muy cerrado, yo ese es el consejo como que daría, si estás muy cerrado a mi novela va a ser así, 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 va a tener estas características y tal, te vas a perder cosas que van a surgir por el camino porque no las vas a querer ver, ¿no? Claro. O por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Que la novela fue mutando a medida que yo también cambiaba al escribirla y a medida que ella misma evolucionaba en historia, en trama y en forma, ¿no? Entonces, básicamente haces una especie de microesquema o microchuleta por capítulo. Digamos que Sí, tienes más una o visión menos. global de lo que va a pasar en ese capítulo. Y ya Sí, que muy a la corto tienes... plazo. Sí, a corto plazo, ese capítulo y Muy nada a más. corto plazo, sí, Y exacto. ya que la tienes, te tiras y te das la Sí, oportunidad sobre la marcha, mientras lo vas construyendo, de averiguar cosas nuevas. exacto. Bien, y ya hasta que tienes ese primer capítulo elaborado y que pudo haberse ajustado o no a esa chuleta previa, vuelves a crear una chuleta nueva para la siguiente parte en la que te das la libertad de hacer lo mismo, ¿no? Exacto. Qué Sí, bien. algo así. Oye, pues parece práctico, ¿eh? Este sistema me parece que tiene su lógica. Es, Yo cuando empecé no sabía si iba a ser un relato o una novela, porque yo empecé como poniendo a Federico en ese trampolín y haciéndole cosas, entonces no sabía hasta dónde iba a llegar, ¿no? O sea, también me ha pasado ahora que empecé una cosa en un momento dado y que otra cosa distinta y pensé que a lo mejor podría ser una novela y se me ha quedado en un relato y no pasa nada, ¿sabes? O sea, y al final yo creo que tienes que ser lo suficientemente orgánico como para darte cuenta de a dónde te está llevando tu propia escritura, ¿no? Bueno, Y, sí, supongo que siempre tiene que ver con las pretensiones creativas de cada quien, ¿no? Es verdad lo que tú decías hace un momento, cada cabeza es un mundo, cada uno claro, tiene un método diferente, ¿no? Pero es precisamente a través de la comparación, averiguando cómo lo hace cada uno, que podemos, quienes no sabemos ni la O por lo redondo, que es el caso de la inmensa mayoría de mis alumnos, bueno, y pues yo también, ¿eh? Que yo soy una novata total, o sea, yo he experimentado este bueno, método pero porque es un poco el que me ha ido eres, viniendo, ¿no? vamos a ver, digamos las cosas claras. Considérate una novata si quieres, pero ya eres una novata publicando en Sex Barral y teniendo una promoción que te cagas y además con un éxito rotundo, hombre. Yo no puedo seguirte considerando de la misma manera, sinceramente. Es verdad que la experiencia literaria del futuro, porque sin duda alguna seguirás escribiendo, no me cabe la menor duda, esto te significará un inicio estupendo para tu carrera y, por supuesto, tengo muchísimas ganas de averiguar qué es lo siguiente para Alba Carballal, pero quizás las cosas te cambien, ¿no? Quizás descubras que vayas produciendo de manera diferente, pero también yo tengo la sensación de que quienes nos dedicamos a esto no evolucionamos en exceso con el paso del tiempo. Es decir, la propia experiencia creativa nos va dando como diferentes herramientas y también
quitando las ganas de hacer las cosas de una forma porque nos aburrimos y queremos hacerlas de otra para sentirnos estimulados. Pero no cambiamos en exceso. Ahí llega un límite, un punto límite en el que ya hemos entendido cómo nos gusta hacer las cosas y quizá más que centrarnos en hacerlas de un modo diferente, lo que estamos buscando es hacer cosas diferentes, aunque las hagamos de la misma manera, ¿no? En Puede fin. ser. Querida mía, yo no te quiero entretener mucho más. Te agradezco un montón que te quedaras conmigo un ratito y estoy muy contento de haber leído tu novela. Me la diste a leer mucho antes de que se fuera a publicar y yo no tuve la oportunidad ni el tiempo para detenerme a hacerlo, cosa que lamento mucho porque habría disfrutado lo que he disfrutado ahora, pero antes. Y la verdad es que me lo hiciste pasar genial. Enhorabuena, muchas felicidades. Jo, muchas gracias y gracias por tu lectura que ha sido súper generosa realmente, así que, jo. Me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien. Te agradezco mucho el tiempo y nada, ojalá que tengamos la oportunidad cuando publiques tus nuevos libros de volvernos a encontrar por aquí. Claro que sí, Te estoy mando un segura. beso. Nos vemos Un en beso, Madrid Israel. pronto. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Chao.